Muy buenos días, estimados hermanos, que Dios me les bendiga y oramos para que la paz de Dios, el amor de Cristo, la gracia de Cristo y el Espíritu Santo dirija nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Vamos a pedir la presencia de Dios, como siempre, para abrir su santa palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es nuestro anhelo y nuestro deseo. Ahora vamos a abrir tu palabra y queremos que nos bendigas al abrir tu palabra y que el estudio de tu palabra en esta mañana sea de gran bendición para nuestra vida espiritual. Que podamos crecer, que podamos, Señor, entender y comprender los tiempos en que vivimos y que debemos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo en nuestra preparación para el encuentro contigo. Bendice a cada una de las personas que ha de escuchar este mensaje y danos a todos un feliz sábado, porque ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta mañana queremos compartir con ustedes en el primer sábado del año 2023 el mensaje titulado El pueblo que perece. Este es el primer sermón, como dijimos, del año 2023. Año en el que comienza el último tramo, como hablábamos el sábado pasado en nuestro sermón. Año en que serán muy difícil en todos los órdenes sociales la vida de los seres humanos en nuestro planeta. Año que será apocalíptico, escatológico. Año donde veremos el aumento de los desastres en tierra, aire y mar. Ya pueden ser terremotos, huracanes, tornados, incendios, sequías, inundaciones, volcanes, en fin. Es un año que va a ir en aumento todas estas cosas. Un año en que va a aumentar más y más la maldad, la falta de amor, la violencia, los crímenes, los asaltos, la guerra. Un año donde se pondrá ya, o se está poniendo ya, en marcha la agenda del COP27, donde es muy posible que se implante la ley dominical en honor al medio ambiente. Año de más control sobre la humanidad, año de más engaños, de más apostasía dentro del cristianismo, donde surgirán nuevas herejías. Por eso el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana es basado en una visión que tuvo el profeta Isaías de la condición de apostasía y de desastre espiritual del pueblo de Israel en los días del rey Usía, del rey Jotán, del rey Acaz, del rey Ezequías y esto también en sus días y también en los tiempos del profeta Jeremías. Y para eso quiero usar una ilustración de las comparaciones que hace Dios en el razonamiento que Dios le dio al ser humano y en el instinto de conservación de los animales, antes de entrar a esa visión que tuvo el profeta Isaías, porque tiene mucha relación. Y quiero comenzar con una de las migraciones animales más extraordinarias, y es la vida del salmón, que nace y muere en el mismo río. El salmón es una especie que vive tanto en agua dulce como en agua salada. Los salmones pasan su juventud, o sea, el primer año y medio lo pasa en el río donde él nació y después va al mar, nada hacia el mar y está allí 2 o 3 años hasta que desarrolla
ya su edad adulta y desarrolla la mayor masa corporal. Cuando ya el salmón ha madurado, él regresa nuevamente al río donde nació. Por lo general, esto es extraordinario porque con una precisión exacta se dirige al mismo lugar. Se cree que cuando se encuentran en el océano, los salmones utilizan magnetoresección, magnetoresección para localizar la posición exacta donde está su río. Y una vez cerca del río, que utiliza su sentido del olfato, pues para ubicar el lugar exacto donde él nació, hacia allí se dirige. Y ya arribando a su destino, la hembra busca el lugar adecuado para comenzar a construir con su cola el hoyo para depositar allí sus huevos. Debo decirle que para eso el salmón tiene que subir, nadar río arriba, saltar cataratas y lugares difíciles, y generalmente el viaje de vuelta a su lugar de origen es tan agotador que los salmones, muchos de ellos, casi todos, mueren después del desove. Así que esto es una ilustración extraordinaria del sentido de orientación, ¿no? y de instinto de conservación que Dios ha puesto en esos animalitos. Ahora, quiero hablarte de otra ave migratoria, y esta escena se ve en el estado de California, en los Estados Unidos. Hay una antigua tradición donde las golondrinas hacen de San Juan Capistrano, que es un pequeño pueblo, su casa. Anualmente pasan el verano en el norte de Argentina y empiezan su vuelo de unos 10.000 kilómetros de regreso a California sobre mediados de febrero, ya que después que terminó el invierno, y volando exclusivamente de día, aprovechan las corrientes de viento para poder volar a velocidades hasta de 120 kilómetros por hora. La puntualidad en llegar estas pequeñas avecillas es asombrosa. A los miles de visitantes que año tras año se congregan el 19 de marzo para celebrar la tradicional fiesta de las golondrinas, para observar de la llegada de las golondrinas por miles y miles a ese pueblecito de San Juan Capistrano, que con su arribo, tras un viaje de un mes, anuncian la llegada de la primavera. Extraordinario, hermano. Tanto el salmón como la golondrina hablan de un sentido de ¿qué? De instintos de conservación. Ahora que conocen el instinto de conservación les muestra cuándo llega el tiempo para emigrar de un lugar, de un continente a otro continente, como el salmón de los ríos de al norte, de Alaska y de Canadá, entonces también a los mares. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 12 y los versículos 7 y 8. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová
los hizo. Así que tanto los animales en la tierra, como las aves en el cielo y los peces en los ríos, en los lagos y en los mares, nos hablan de migraciones y del instinto de conservación que Dios ha puesto en ellos, conociendo las diferentes épocas y estaciones del año. Extraordinario. Ahora, amados hermanos, miren, vamos ahora del campo animal, del instinto natural de los animales de conservación. Ahora vamos al razonamiento del ser humano. Y dice el profeta Jeremías en el capítulo 8 y el versículo 7. Y vamos a ver la diferencia entre los animales y el hombre. Jeremías capítulo 8 y versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Y escuchen, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¡Wow! ¿Entiende? Los animales, ¿no? Guardan el tiempo. Y ahora que tienen instinto de conservación, conocen el tiempo para emigrar de un lugar a otro. Ahora, el pueblo de Dios, que tiene razonamiento, dice, mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Pero también el profeta Isaías, y esta es la visión de la cual quiero hablar, el profeta Isaías, en el capítulo 1 de su libro y los versículos del 1 al 7, dice, oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¡Wow! Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Vas comprendiendo el instinto de conservación de los animales que conocen los tiempos, y que ahora el ser humano, la corona de la creación, el que lleva la imagen de Dios, el que tiene razonamiento, dice allí la palabra que los animales conocen, pero mi pueblo no tiene entendimiento. O sea, el que tiene razonamiento no entiende. Versículo 4. Hay nación pecadora, hablando de Israel, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados, han abandonado a Jehová, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. Esa fue la visión que vio el profeta Isaías del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Dice el versículo 5, ¿para qué habréis de ser golpeados aún? Pues todavía persistiréis en rebelaros. Toda cabeza está dolorida y todo corazón está enfermo, refiriéndose a su pueblo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra es desolada, vuestras ciudades son incendiadas, vuestro suelo es devorado por extraños ante vuestra misma presencia, y es desolado como cuando es destruido por extraños. Ahora, añade el profeta Isaías en su mismo capítulo 1, pero ahora vamos a los versículos del 11 al 4 para seguir describiéndonos la situación de este pueblo. Dice Jehová, ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carnero y de cebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos
cabríos. Versículo 12. Cuando venís a ver mi rostro, ¿quién pide esto de vuestras manos para que pisoteéis mis atrios? No traigáis más ofrendas vanas. El incienso me es una abominación. También las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas. No puedo soportar iniquidad con asambleas festivas. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras festividades. Me son una carga. Estoy cansado de soportarlas. ¿Cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel? Llena estaba de derecho y en ella habita la justicia, pero ahora la habitan los homicidas. Y el versículo 28 dice, pero los rebeldes y los pecadores serán quebrantados a una. Los que abandonan a Jehová serán consumidos. Amados hermanos, nosotros podemos ver el contraste que ya lo explicamos entre el animal con instinto de conservación que conoce los cambios del tiempo y el pueblo de Dios. El ser humano que Dios lo creó con raciocinio, con una mente para que pudiera pensar, para que pudiera conocer, para que pudiera distinguir entre el bien y el mal. Y vemos como el profeta Jeremías, que habla de la cigüeña, del buey, que habla de la tórtola, de la grulla, que conocen el tiempo, pero mi pueblo ¿qué? No tiene entendimiento. El profeta Isaías habla de lo mismo, que el pesebre y el burro, el buey y el burro, conocen el pesebre, conocen el lugar donde su amo, conocen al amo y el lugar donde apacentar. Pero mi pueblo es un pueblo necio, un pueblo que no tiene conocimiento. Y ahora, sería bueno que nosotros nos preguntáramos, ¿cómo es posible que ese pueblo necio, ese pueblo tardo, ese pueblo que no sabe, según estaba describiendo aquí el profeta Isaías y el profeta Jeremías, ahora viene al templo, viene a la presencia de Dios, ¿ve? Haciendo tanta maldad, en apostasía, en pecado, ¿no? Ignorando a Dios, viene a traer ¿qué? Tantas ofrendas, tantos sacrificios y presentarse en adoración delante de Dios. ¿Entienden, hermano? Ahora, ¿cómo se demuestra la falta de qué? De sabiduría, la falta de conocimiento, que viven en pecado, que han dado la espalda a Dios, que han abandonado a Dios, pero vienen al templo a adorar a Dios con sacrificios y ofrenda. Por eso el Señor dice, hastiado estoy, no quiero más. Ahora, sería bueno preguntarnos, ¿qué fue lo que provocó esta terrible apostasía en Judá y en Jerusalén? ¿Por qué ellos actuaron así? Es una forma incongruente, que realmente no tiene razón, en pecado y vienen a adorar a Dios. Que no distinguen entre el bien y el mal. Eso es lo que representan los profetas, Jeremías e Isaías. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que provocó esta apostasía? Y esta actitud de ir al templo a adorar en apostasía. Vamos allí al libro del profeta Oseas, que va a definir cuál era la causa principal de esta situación en Israel. Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí está subrayado. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? No tiene entendimiento, como decía Isaías. Y ahora el profeta Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Entiende por qué vino la desgracia? ¿Entiende por qué Israel actuaba así? Le faltaba ¿qué? El conocimiento. Y olvidó que la ley de Dios.
Esa fue la causa, hermano. Cuando los seres humanos olvidan a Dios y la obediencia a Dios, la obediencia a sus mandamientos y a su palabra, se convierte en una persona necia, que no tiene conocimiento, que no discierne entre el bien y el mal. Por eso vivían en pecado y luego venían al templo, ¿qué? A adorar. Wow, eso tiene una enseñanza extraordinaria, hermano, para nuestros días. Ahora te preguntamos, ¿qué cosa es la ignorancia? ¿Cómo se revela la ignorancia que aquel pueblo tenía? Miren, el diccionario bíblico define así la ignorancia del verbo ignorar, del latín ignorare, que significa no saber. Falta general de instrucción, falta general de conocimiento. Es un concepto que indica falta de saber o de experiencia y tiene un curso común en los ámbitos filosóficos, sociales y pedagógicos y jurídicos. Quiere decir que la persona ignorante está descalificada para cualquier cosa. Ahora, la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento. Y escuchen esto es el pensamiento de un filósofo. Dice, la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento. Israel tenía conocimiento, sin embargo, ¿qué? Ignoraba hacer la voluntad de Dios. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirir ese conocimiento. Karl Popper, filósofo y profesor austriaco. Repito ese pensamiento. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de rehusarse a adquirirlo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que pereció. ¿Por qué? Por no tener conocimiento, por rechazar el conocimiento. Ahora, la falta del conocimiento es ignorancia a la ley de Dios, que no exime de su cumplimiento. ¿Entendimos? Hermano, la falta de conocimiento, como el pueblo de Israel, que no conocía, no tiene conocimiento, esa ignorancia de la ley de Dios no los exime de su cumplimiento. El hecho de que tú no conozcas una cosa no es una excusa para decir no puedo hacerla. Miren, para explicar que la ignorancia de las cosas que se deben saber no eximen de culpa. Por ejemplo, usted va conduciendo por una carretera que nunca ha transitado y si usted pasa un stop sin parar, si usted pasa un semáforo en luz roja y el patrullero te ve, usted no le puede decir, mira, yo no soy de este estado. Mira, y es que yo nunca he venido por aquí. Eso no lo excusa. De la misma forma, hermanos queridos, nadie está excusado a violar la ley de Dios por decir, yo no lo sabía, yo no lo entiendo. Porque así actúan los seres humanos. Ahora, escuchen esto. Dice allí el profeta, oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Estamos hablando del mismo profeta Isaías, capítulo 1. Oíd cielos y escucha, versículo 2. Oíd cielo y escucha tierra. O sea que Dios pone por testigo al cielo y a la tierra. Porque habla Jehová. Crié hijos, Israel, y los engrandecí. Los saqué de Egipto, de esclavitud, y los hice una nación grande y poderosa en una tierra fértil que fluía leche y miel. Pero ellos se rebelaron contra mí. Ahí está el problema de la ignorancia. Al rebelarse, al rechazar, al no tener a Dios en su mente, que se volvieron necios. Por eso dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios, olvidaron a Dios, ignoraron a Dios. Dice el versículo 4, hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados, han abandonado a Jehová,
han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. ¿Entiendes ahora, mi buen hermano y amigo? Así que habíamos hablado de qué, de la ignorancia. Pero Israel solamente no ignoró a Dios, no ignoró solamente su ley y las enseñanzas que Dios le había dado a través de los padres, los patriarcas, los profetas. No, mire lo que dice ahora, no solamente había ignorancia, sino que se rebelaron contra Dios. ¿Qué es rebelión? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es rebelión? Bueno, rebelión del hebreo morá se traduce como en contra. Quiere decir que la rebelión es estar en contra de un sistema establecido, de algo establecido. Ahora voy al ejemplo de Isaías 3:8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá, ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová. Quiere decir que rebelión es ¿qué? Contra. Eso es lo que dice el diccionario. ¿Ve? En el hebreo, rebelión del hebreo morá se traduce contra. Y aquí el versículo de Isaías 3:8 dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá. Ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Ahora, este versículo del profeta Isaías expone el motivo por el cual sufrió las consecuencias de la ruina y del desastre de Judá y de Israel en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de cuando Nabucodonosor vino y se los llevó en las 3 invasiones. El pueblo había abandonado al Señor. Por esta razón Dios no les podía bendecir y proteger. Aunque ellos creían, estamos en el templo, aquí estamos en la ciudad de Dios, la Jerusalén, aquí tenemos los profetas de Dios, nadie nos va a invadir. Pero si ustedes han apostatado, si ustedes están en contra de Jehová, se están usando idolatría y paganismo y ceremonias paganas, ¿cómo pretenden? Por su palabra y sus obras, el profeso pueblo de Dios estaba en rebelión contra Jehová Dios. La rebelión es el rechazo a la autoridad de Dios. Es la actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer a Dios, que opone resistencia a Dios, a su autoridad, a su palabra y a sus mandamientos. ¿Entiende ahora, hermano, lo que significa rebelión? Ahora vamos a el pueblo que ignora, y el pueblo que se rebela es un pueblo que ignorante, que no tiene entendimiento. Miren, ¿qué significa no tener entendimiento? La ignorancia proviene del latín ignorare, que significa no saber. Es la ausencia de conocimiento o información sobre un asunto o materia, o como también la falta de cultura o instrucción de la persona. Y en sus banquetes hay arpas. Escuchen esto. Esto lo dice el profeta Isaías en el versículo 12. Versículo 12 dice, y en los banquetes de Israel hay arpas, hay vihuelas, hay tamboriles, hay flautas, hay vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Saben hacer fiesta. Saben hacer banquete. Saben tocar instrumentos. Saben todo eso. Pero ahora no conocen la obra de las manos de Dios. No conocen la instrucción dada por los profetas. No conocen la instrucción dada por los padres. La repetirás a tus hijos. No conocen la instrucción de los mandamientos de Dios, pero sí conocen las instrucciones para tocar instrumentos, para comer, para festejar, para hacer su banquete. ¿Te das cuenta, hermano? Esto es extraordinario. Miren lo que dice el profeta Isaías
en el capítulo 48 y el versículo 18. No saben ni entienden, refiriéndose al pueblo de Israel, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Ignorancia? No. Fue una ignorancia voluntaria, una ignorancia de rechazo. Repito lo que dice el profeta Isaías, capítulo 44 y versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, ¿qué? Para no ver la palabra de Dios, para no oír la palabra de Dios, para no escuchar las maravillas que Dios hizo en la liberación de Israel, de Egipto, el cruce del Mar Rojo, las aguas amargas de Mara, el pan del cielo, la columna de fuego en la noche y de nube de día, de cómo Dios los libró de los enemigos, cómo Dios abrió dividió las aguas del Jordán, cómo cayeron los muros de Jerusalén, de Jericó, cómo conquistaron la tierra prometida. Ellos no conocían eso. Era que lo ignoraban, porque los padres se lo repetían a los hijos de generación en generación. ¿Por qué son? Porque son, dice el versículo 28, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Versículo 29, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Quiero decir, hermano, que lo que sufrió Israel fue por su necedad, por su rechazo a Dios, por cerrar sus ojos para no ver las maravillas de Dios y cerrar sus oídos, o tapar sus oídos para no escuchar. Miren lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 4 y versículo 22. Todo esto en correlación a Israel. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Tremendo texto, hermano. Repito, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Perdón, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no lo supieron. ¿Entendemos, hermano? ¿Cuánta aplicación tiene esto para hoy, para nosotros hoy, para el pueblo de Dios hoy? Tremendo. Para allá vamos. Ahora, esa fue la razón por la cual cuando Cristo hablaba con sus discípulos, ellos le dijeron, Señor, ¿por qué hablas en parábola? Mire lo que dice Mateo, capítulo 13, versículos 13 y 15. Ya esta es la generación del tiempo de Cristo, que también fue un pueblo ignorante. Porque a los suyos fueron y los suyos no le recibieron. No supieron el tiempo de la visitación, del nacimiento de Cristo. Cuando todo estaba profetizado, cuando se sabía el tiempo exacto por las 70 semanas. ¿Entiendes, hermano? Cristo le dijo, por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engordado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con corazones entiendan y se conviertan y yo les sane. Claro, hermanos queridos, tenían los profetas, tenían la profecía exacta ahí del tiempo del nacimiento de Cristo. Cristo vino, comenzó su ministerio, hizo milagros. ¿Y qué? Y no le recibieron. Miren lo que dice el salmista. El salmista en el Salmo 94 y versículo 8. Entended, necios del pueblo. Entended, necios del pueblo. Y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora, no solamente eran ignorantes, no solamente Israel era rebelde que rechazó a Dios, sino también fue una nación pecadora. Dice allí el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, ignorante y pecador. Y preguntamos, ¿qué cosa es pecado? Pues hermano querido, la Biblia tiene la definición exacta
de lo que es pecado, para que nadie se equivoque, para que nadie ignore, para que nadie diga yo no lo sabía. Dice allí 1 de Juan capítulo 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y hermanos queridos, y cualquiera, dice Santiago, que guardare ¿qué? Toda la ley, los 10 mandamientos, porque son 10, hermanos, no son 9, son 10 mandamientos que los Dios dio en la misma tabla, allí en Éxodo 20, como lo dice la palabra de Dios. Cualquiera que infringiere uno de ellos se hace culpable de todos, lo dice Dios. Y como Dios lo dice a través de un profeta, ¿no? Porque aquí fue Santiago que profetizó esto, Juan. Entonces, ahora miren lo que dice Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Josué 1:18, es cualquiera que fuere rebelde, aquí faltó la C, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, todas las cosas que les mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Amados hermanos, ¿estamos entendiendo lo que es pecado? La violación de la ley de Dios. Te pregunto, ¿Israel era un pueblo que estaba entendido? Sí, tenían la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y Deuteronomio. Y Deuteronomio es repetición de las leyes. Y eso había que enseñarlo. Ahora ellos no solamente ignoraron, no solamente se rebelaron, no solamente pecaron, sabiendo lo que decía la ley de Dios, sino que también ellos abandonaron a Jehová. La palabra abandonar es dejar a algo o a alguien. También es desamparar a alguien con las acciones. Es el renunciamiento de una idea. Es desistir de un objetivo, una mente, o descuidar. Eso fue lo que hizo Israel. Abandonó a Dios. Además, también renunció a Dios, desistió de Dios, descuidó a Dios. Por eso fue que vinieron todas las consecuencias. Por eso es que dice allí el profeta, no, mi pueblo, los animales saben discernir los tiempos por el instinto de conservación, pero mi pueblo no sabe. El buey conoce, el burro conoce, pero mi pueblo no tiene entendimiento. Lo está diciendo Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál fue el problema de Israel? ¿Fue solamente su ignorancia? ¿Fue su rechazo? ¿Fueron sus pecados? No. Miren lo que dice el profeta Israel, Jeremías, en el capítulo 2 de su libro, Jeremías 2, versículo 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Quiere decir que dejaron a Dios, la fuente de la sabiduría, el agua de la vida, el pan vivo, y se fueron a cavar a las cisternas rotas de este mundo, a la sabiduría de los egipcios y de los babilonios, de los griegos y de los pobres romanos que no eran muy sabios. Y además, ellos fueron a beber a las fuentes paganas de sus dioses, de sus idolatrías. Por eso dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí la fuente del conocimiento y de la vida y fueron a las fuentes paganas que no tienen ningún beneficio. Jeremías, capítulo 9, versículo 13 a 16. Digo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Se dan cuenta, hermano? Dejaron a Dios, dejaron sus leyes, versículo 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales, de los dioses de piedra, de madera,
¿Cómo es posible dejar a Dios creador para adorar qué? Las infatuidades. Dice, se fueron tras Baal, ¿no? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es aquí, que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré a espada en pos de ellos hasta que los acabe. Y el versículo, y Juan 3, 19 dice, esta es la condenación para Israel, ¿no? Y para el mundo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Triste historia del pueblo de Israel en el pasado. Triste historia del mundo en el pasado. La historia se repite. Triste historia del pueblo de Dios del presente. Triste historia del mundo. Miren lo que dijo el profeta. Como me duelen las entrañas, como me duele el corazón. Siento que el corazón se me sale. Ay, alma mía, no puedes guardar silencio, pues has oído los toques de trompeta y los alaridos de guerra. Ya se habla de un desastre tras otro. Todo el país está siendo devastado. El versículo 22 dice, explica la sorprendente razón. El versículo 22 explica la sorprendente razón de esta catástrofe. Dice, y es que mi pueblo es necio y no me conoce. Son gente que no piensa ni entiende. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Qué triste experiencia. Te pregunto, mi amado hermano, y debemos preguntarnos también nosotros, ¿había razones o motivos para que Israel no conociera a Dios? Una buena pregunta. Otra pregunta. ¿Tenían ellos razones, el pueblo de Israel, para no entender la voluntad de Dios y los caminos de Dios? Claro que no tenían razón. ¿Tenían motivos el pueblo de Israel para ser incrédulos? ¿Qué ustedes creen? La respuesta es no, no y no. ¿Por qué? ¿Por qué decimos categóricamente no, no y no? Pues bien, esto es lo que dice Deuteronomio, el libro de la repetición. El libro de la repetición para que no se les olvidara. Deuteronomios capítulo 6 y versículos del 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir que el pueblo de Israel tenía la sagrada responsabilidad dada por Dios, era una orden de Dios, que todo lo que había sucedido desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, desde Noé y la destrucción del mundo, sobre la torre de Babel, sobre el llamado de Abraham, la experiencia de Isaac en el monte Moria con Abraham en el sacrificio, Jacob con todo lo que le sucedió a Jacob, los 12 hijos, lo que pasó, la experiencia de José, amados hermanos, la esclavitud de Israel en Egipto, la liberación maravillosa, cómo Dios actuó a través de las
plagas que mandó a Egipto, cómo el mar rojo se abrió, cómo las aguas amargas se convirtieron en agua dulce, cómo todos los días caía el pan del cielo, cómo todos los días había una nube de día para ocultarlo de los rayos abrasadores del sol, cómo en la noche esa nube se convertía en una columna de fuego para calentar, ahuyentar los animales y símbolo de la presencia de Dios. Cómo el pueblo, cómo el río Jordán se abrió, cómo el pueblo de Israel pasó en seco, cómo cayeron los muros de Jericó, cómo se conquistó la tierra prometida. Hermano, todo eso había que repetírselo a ellos, más la ley de Dios. Aparte de eso, de esta ley, esta orden de repetirlo cada día, de atarlo en la frente, en la mano, en los dinteles, en los postes, para que ellos vieran la ley de Dios y los mandatos de Dios. Este pueblo, ¿qué? ¿Sabía o no sabía? ¿Eran necios? ¿Eran ignorantes? ¿Eran rebeldes? Sí, por voluntad. Lo mismo está pasando hoy, amados hermanos. La historia se está repitiendo y para allá vamos antes que termine este sermón. Ahora, aparte de la repetición de los padres a los hijos, Dios le dijo a Moisés: y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos a través de todas las ofrendas, a través de todos los sacrificios, del altar del sacrificio, de la fuente, de los panes, de las dos columnas de los panes, del altar del incienso, del candelabro, el lugar santísimo, allí el día de la expiación, el propiciatorio. Todo eso, amados hermanos, Israel lo sabía. Además, en Levítico 23 dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán 6 días, trabajará, más el 7º día será reposo. Y santa convocación, ningún trabajo haréis de día de reposo, dice Jehová, donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en su tiempo. Y Oseas 12:13 dice: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Quiere decir, hermano, que Israel fue un pueblo adiestrado, un pueblo bendecido, un pueblo con conocimiento, un pueblo instruido. ¿Por qué? La repetición de los padres, los hijos, un mandamiento sagrado. El santuario simboliza el plan de salvación en símbolo. La fiesta, el reloj de Dios que marcaba el tiempo para que ellos supieran cuándo iba a llegar el Mesías y para que entendieran todo. Y entonces, y les mandó profeta que los sacó y los guió los sacó de Egipto y los guió hasta entrar en la tierra de Canaán. Hermanos queridos, ¿era motivo para que el pueblo de Israel no entendiera? ¿Era motivo para que el pueblo de Israel fuera incrédulo? ¿Era motivo para que el pueblo de Israel fuera incrédulo? ¿Había motivo para que el pueblo de Israel fuera un pueblo que se llenó de paganismo adorando imágenes y estatuas de seres inventados? Amados hermanos, ¿cómo es posible eso? Ahora, miren lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 5 y versículo 1 al 4. Ahora cantaré a mi amado. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas. Había edificado en media de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas, ¿qué? Silvestres, uvas comunes. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más yo podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Ahí está la conclusión, hermano, de la historia del pueblo de Israel. Por eso fue que rechazado el pueblo de la promesa, el pueblo elegido, el pueblo que Dios libertó, el pueblo que Dios le dio leyes, que le dio el santuario, que le dio las fiestas, que le envió profeta.
tanta instrucción, y que el pueblo haya terminado así, desechado, por ignorar, por rechazar, por rebelión, por incredulidad. Hermanos queridos, esa fue la triste historia de ese pueblo que Dios vomitó, que Dios rechazó y luego se fue a los gentiles. Te pregunto, ¿qué enseñanza tiene para nosotros esta triste historia? De un pueblo rebelde, de un pueblo ignorante, de un pueblo pecador, de un pueblo que rechazó a Dios con tanta instrucción. ¿No habrá una lección objetiva para nosotros hoy? La palabra de Dios dice que todo lo que se escribió del pasado es para nuestra enseñanza hoy. Y el sabio Salomón dice, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y qué es lo que sucederá? Lo mismo que sucedió se repetirá. Mi buen amado y hermano que me escuchas en esta mañana, quiero decirte que Dios en el Nuevo Testamento fundó una iglesia. Fundó una iglesia sobre la roca. Y ahí está la parábola de el hombre que edificó sobre la roca y el hombre que edificó sobre la arena. Y eso tiene aplicación no para el mundo, no para las iglesias de Babilonia y las sillas de Babilonia. No, eso tiene una enseñanza para el pueblo de Dios. Te pregunto, ¿dónde tú estás hoy edificando? ¿Sobre la roca? ¿Estás edificando la roca que es Cristo? ¿Estás edificando sobre la palabra de Dios? ¿Estás edificando sobre los mandamientos? ¿O sobre teorías e historias humanas? Miren, tú y yo somos el pueblo especial de Dios hoy. Tú y yo somos el pueblo especial que Dios ha escogido y nos ha dado ese privilegio de vivir en el último tramo de la historia del pecado, como hablábamos el sábado pasado. Tú y yo somos el pueblo que vivimos en los días del cumplimiento de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 13 y 14. Tú y yo somos ese pueblo que Dios nos ha sacado de la oscuridad del mundo, de las tinieblas del mundo, a su luz admirable. Tú y yo somos el pueblo que Dios nos ha dado el conocimiento de su palabra, la historia del Antiguo Testamento, la historia del santuario, la fiesta solemne, las 7 fiestas solemnes de Jehová. Conocemos las profecías de Daniel y de Apocalipsis que se han abierto ante nuestros días. Tú y yo somos el pueblo que tenemos el espíritu de la profecía permanente, el permanente don del espíritu de la profecía de antaño, de los profetas del Antiguo Testamento y de los profetas del Nuevo Testamento, más la señora White. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios hoy, que debe de proclamar el mensaje del tercer ángel, el evangelio eterno, la verdadera adoración, cómo se adora a Dios, la hora del juicio, la iglesia que tiene que proclamar, salid de ella, pueblo mío, también esté repitiendo la misma historia del pueblo de Dios del pasado? Con asombro no entendemos cómo hoy el pueblo de Dios se vuelve a la ignorancia, cómo el pueblo de Dios hoy se vuelve a la idolatría, el pueblo de Dios hoy se vuelve a la rebelión, cómo el pueblo de hoy vive en pecado, cómo el pueblo de Dios hoy le falta la consagración. Son cosas que no entendemos. Han dejado a Dios como el pueblo de Israel y han cavado para sí cisternas rotas, bebiendo de las fuentes de este mundo. Se preocupan más por el conocimiento y el saber de las redes sociales, de la televisión, de los artistas, de los deportistas, de los políticos, y menos de Dios. La historia se está repitiendo en nuestros días. Tú y yo somos testigos y lo estamos viendo ¿dónde? Por todas partes. Qué triste, hermano. Miren esta cita de la sierva de Dios. Dice así: durante 40 años la incredulidad y la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la Canaán terrenal. Eso fue lo que pasó. 40 años por gusto en el camino, en el desierto. Pero ahora mira lo que dice para ti y para mí y para el pueblo de Dios de estos últimos días, de ese pueblo privilegiado, la luz del mundo, la sal de la tierra. Miren lo que dice: los mismos pecados que cometió el Israel de antaño
han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Los mismos pecados, estamos repitiendo los mismos pecados, caminando la misma trayectoria de incredulidad, de rebelión, de necedad, de pecado, de falta de consagración. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Faltaron los profetas, la instrucción, la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas. Fíjense que lo tengo aquí marcadito. Incredulidad en morado, rojo, ¿qué? Mundanalidad en amarillo, falta de ¿qué? De consagración en un azulito tierno ahí. Lo veo yo, no sé. Las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado, de tristeza, tantos años. Evangelismo. Y si no te gusta mucho el libro de evangelismo, La Educación, página 361. Está repetido en 2 libros. Ahora, vamos a estudiar un poquitico cómo se está mostrando la incredulidad hoy en el pueblo de Dios. ¿El pueblo de qué? De la luz. De Jesús, de los patriarcas, de los profetas. Dice, ¿qué cosa es incredulidad? La incredulidad está tomando el control del pueblo de Dios. Decimos que creemos, pero no creemos. Y se los voy a demostrar sencillamente. Cuando hay un problema de salud, en vez de buscar a Dios y los remedios de Dios, vamos, a la farmaquía. Eso es incredulidad. ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no aplicas los remedios naturales que son los que sanan? Que son los verdaderos remedios. No. Ya se están viendo los resultados. No voy a mencionar nombres, para buen entendedor con pocas palabras basta. Los que buscaron solución para la pandemia, miren lo que están pasando. No se les quita el catarro. No se les quita los resfriados. La incredulidad cuestiona la palabra de Dios. Antes era así, ya no. Las cosas han cambiado. El evangelio es eterno. Las sendas antiguas, andad por ellas. ¿Pero qué? Eso es incredulidad. Antes era así, hoy no. Las cosas han cambiado. La incredulidad sustituye la palabra de Dios por la cultura. Bueno, tenemos que adaptar el evangelio a la cultura, porque tenemos que alcanzar a la gente. Hermano querido, Cristo dijo, si ustedes me levantan a mí, yo voy a traer a la gente. No es la cultura, ni adaptar el evangelio, pero esa es la incredulidad que estamos viendo dentro de la iglesia y la gente no se da cuenta. La incredulidad sustituye la palabra de Dios por las interpretaciones humanas. La incredulidad, bueno, eso era así antes. Hay que entenderlo en el contexto histórico. No, hermano, hay que entenderlo en el contexto ¿qué? Bíblico. En el de Dios, no en el tuyo. La incredulidad hace que rechacemos el espíritu de profecía por las enseñanzas teológicas de las universidades. ¿Está oyendo? Se le hace más caso a los libros del doctor fulano, el doctor en esto, en aquello, en lo otro, una pila de doctorado, que por el espíritu de profecía. Eso lo hace la incredulidad. La incredulidad sirve como puerta al reino de las tinieblas. La incredulidad, hermanos queridos, significa que en la vida de los seres humanos que rechazan a Dios, el conocimiento de Dios, por el conocimiento filosófico del conocimiento de las universidades. La incredulidad es la fe. La incredulidad es a la fe lo que las tinieblas son a la luz. Al apagarse la luz, aparece la oscuridad para tomar su lugar. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Donde la fe esté completa y sea perfecta, no podrá haber incredulidad. La incredulidad, los incrédulos. No, la incredulidad ayuda al diablo
a robar la fe de los hombres y destruir la obra de Dios en el corazón humano. Esas son definiciones de incredulidad de diferentes pensadores. Ahora miren la definición de Dios, que es la que vale. Hebreos 3 y versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Incredulidad es dejar de creer en Dios, dejar de creer en su palabra, dejar de obedecer los mandamientos, dejar de obedecer el espíritu de la profecía. Tito 1, versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para el puro, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hoy la iglesia dice que va por el camino estrecho hacia la patria celestial. Lo dicen en las predicaciones, en los programas, en las actividades, pero en la adoración, en el estilo de vida, en lo que ven, en lo que oyen, en lo que hablan, como se visten y todo, se parecen a los mundanos. Es lo que dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos que lo niegan. Eso es incredulidad. Mundanalidad. ¿Qué cosa es mundanalidad? Definición que el diccionario hace de mundanalidad es mundano. Es relativo, dedicado al mundo temporal. Eso lo está diciendo el diccionario. Por lo tanto, la mundanalidad es la condición de preocuparse por los asuntos de este mundo, especialmente en detrimento de las cosas espirituales. ¿Te das cuenta, hermano? ¿A qué le dedicamos nosotros más tiempo? ¿A las cosas del mundo o a Dios? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿A la palabra de Dios o al celular? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Al estudio de las profecías y de los eventos finales o a las redes sociales? Esa es mundanalidad. Miren, el apóstol Pablo describe que la mundanalidad es contrario a la piedad. Y así lo dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 18 y 19. Nadie os engañe, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿De qué? De las cosas de este mundo, de las redes sociales, de todas las boberías, del conocimiento, los títulos, porque tiene que estudiar mi título. Se preocupan más por eso y ni culto familiar hay en las casas, ni oración, ni estudio de la lección, ni matutina, ni nada. Para que lleguen a ser sabios. Repito, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Santiago 4:4. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. Somos cristianos, vamos a la iglesia, guardamos el sábado, damos diezmos, hacemos esto, hacemos aquello. ¿Pero qué? Amamos el mundo, comemos como el mundo, vestimos como el mundo. Miren lo que dice 1 de Juan 2, 15 a 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Amados hermanos, hoy la iglesia, que debe ser la luz del mundo, está irradiando tinieblas. O esparciendo tinieblas, mejor dicho. La iglesia que hoy debe ser la sal del mundo para dar sabor, se ha desvanecido. Viven igual que los mundanos. Los cristianos nominales, los que tienen el nombre en la iglesia, los que van a la iglesia cada sábado y en cada reunión, viven como el mundo, visten como el mundo, hablan como el mundo, comen como el mundo, ven y oye lo que ven y oyen los que los mundanos ven. Celebran las mismas fiestas paganas,
como los mundanos, las mismas fiestas paganas, que ya eso se ha predicado un montón de veces, pero somos cristianos, pero celebrando las fiestas paganas, en vez de celebrar las fiestas de Levítico 23, que aunque están en el pasado, sería bueno recordarlas con la familia. Oh, eso no se puede hablar porque eso no pasó, pero sí, la pagana Navidad, el pagano 13 de febrero, y así el día de todos los santos que ponen por ahí para allá, de padres y de madres, y Halloween y todo eso, eso no tiene nada que ver, y le ponen sabor cristiano. Eso es apostasía, hermano querido. Las iglesias protestantes, muchos pastores protestantes que no conocen el espíritu de profecía, están predicando sobre la apostasía de la Navidad y esta fiesta pagana. Y escuchen, hermano, y hay hermanitos que sacan citas fuera de contexto porque la encuentran en un libro, porque los libros son recopilaciones de citas de aquí y de allá sobre un mismo tema como un sermón, y la encajan ahí, pero no leen el contexto en lo que dijo la señora White. Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra, de conocimiento de la profecía, pero mucho conocimiento en las redes sociales y en la cultura, en la ciencia del mundo. Adoran. Hoy la iglesia adora como las hijas de Babilonia, la misma música, los mismos instrumentos, la misma forma de vestirse, cómo se visten los predicadores de las iglesias nominales, así se visten hoy muchos predicadores y se presentan así. Y muchos hermanos queridos se visten igual y oyen todo y hacen lo mismo. Pero amamos a Dios. Entretenimiento, fiestas, cumpleaños, comidas, celebraciones, cruceros, teatro, cine, deporte, películas y redes sociales. La iglesia no sale de una actividad para la otra. Pero en estas cosas, y no hay que, estudio de la palabra, no hay que, predicación del mensaje de los 3 ángeles, no hay predicación de los eventos de los últimos días, no hay predicación del libro de Apocalipsis y de Daniel. No, eso no se puede hacer porque eso es meterle miedo a la iglesia. ¿Te estás dando cuenta, mi hermano querido? Así son las cosas que están ocurriendo hoy. La falta de consagración. Los miembros, miremos lo que dice la profeta de Dios concerniente a la falta de consagración. Esto está en el camino a Cristo, en el capítulo 5, titulado La consagración. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separe de Él. Ya lo mencionamos ahora mismo. Por esto dice el Salvador: así pues cada uno de vosotros que no renunciare a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Todo lo que mencionamos anteriormente, que la iglesia está aquí asimilando del mundo. Debemos dejar todo lo que aleje el corazón de Dios. Lo acabamos de decir. Los tesoros son el ídolo de muchos. El amor al dinero, el deseo de la riqueza, son la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación, los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otro. Mas deben romperse estos lazos de servidumbre. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Sigue diciendo: hay algunos que profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley. Forman un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por ningún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que tratan de ejecutar los deberes de la vida cristiana como una cosa que Dios demanda de ellos, a fin de ganar el cielo. Tal religión no vale nada. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma está llena de su amor, de su gozo, de su comunión, que se une a Él y pensando en Él se olvida de sí mismo. El amor de Cristo es el móvil de la acción. Aquellos que sienten el constructivo amor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que puede darle para satisfacer los requerimientos de Dios. No preguntan cuál es la más baja norma aceptada,
sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Salvador. Con ardiente deseo, entregan todo y se manifiesta un interés proporcionado al valor del objetivo que buscan. El profesar pertenecer a Cristo sin sentir amor profundo es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. Sigue diciendo, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Eso está dentro de la cita, esa cita bíblica. Debemos dar a Dios todo el corazón, o de otra manera, el cambio que se ha de efectuar en nosotros y por el cual hemos de ser transformados conforme a su semejanza, jamás se realizará. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como esta: muertos en transgresiones y los pecados. Efesios. La cabeza toda está enferma y el corazón desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Isaías 5:6. Estamos enredados fuertemente en los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. 2 Timoteo 2:26. Dios quiere sanarnos, Dios quiere libertarnos, pero puesto que esto demanda una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos enteramente a Él y sin reserva. Miren esta otra cita. La larga noche de la bregués es angustiosa. Nuestros días son angustiosos. Hablando de la noche de pecado. Nuestros días son angustiosos. Pero se posterga la mañana por misericordia. Porque si el maestro viniese, adverbio de cantidad, no poquito, sino de qué. Muchos serían encontrados sin preparación. ¡Wow! La mañana del pecado es postergada. Los sufrimientos, las enfermedades, las pandemias, la guerra, los asesinatos, los tornados, los huracanes, todo esto, el hambre, la miseria. Como la noche es postergada, todos estos desastres son postergados. ¿Por qué? A Dios le encanta la guerra entre Ucrania y Rusia. A Dios le encanta la pandemia que hay en China, que viene ya. Prepárate. Prepárate. ¿Cómo te vas a preparar? Bueno, vamos a ver cómo es esta. Si el maestro viniera, muchos adventistas nominales serían encontrados sin preparación. ¿Cómo sin preparación? Si tienen la palabra de Dios, si tienen la ley y los profetas, si tienen al mismo Cristo, si tienen los apóstoles, si tienen los reformadores, si tienen los pioneros y las doctrinas, si tienen el espíritu de profecía. ¿Cómo? Sin preparación. Es que todo eso se ha desechado. Y las iglesias son fiestas, son picnics, son comederas, son celebraciones y celebraciones y celebraciones. Y el tiempo se va en celebraciones y no buscan el reino de Dios. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, y esto conociendo el tiempo, pues es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, hermano. Se acerca el día. Cristo ya viene. Cristo ya viene. Desechemos, iglesia, las obras de las tinieblas, los pines, la comedera, las celebraciones paganas, por favor. No nos vistamos más como el mundo. No veamos más las redes sociales en lo que es malo, en lo que es perdedera de tiempo, ni en los deportes, ni en la comida, ni en la saludera, ni en los cruceros. No, hermano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras está cercano, deje el hombre inicuo sus pecados y vuélvase a Dios. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda ni envidia, sino vestidos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amada iglesia, esta es la amonestación del apóstol Pablo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día de Jehová vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos e hijas del día, no somos de las tinieblas, ni por lo tanto no durmamos como los demás, ni velemos y seamos sobrios. Tú no eres hijo de las tinieblas para que vivas como viven los hijos de las tinieblas, comiendo, vistiendo, hablando, celebrando, lo mismo que hacen los hijos de las tinieblas. Basta, iglesia. Amados hermanos, Dios nos ha dado el gran privilegio, el alto honor de vivir los últimos días de la historia de este mundo, caminar el último tramo de la historia de este mundo. Ya entramos en un nuevo año, ya está en acción el ministerio de iniquidad, ya está en pleno cumplimiento la Agenda 2030, ya tenemos la ley dominical en las narices, como se dice comúnmente, a través del medio ambiente. Ya vemos la unión que existe entre lo político y lo religioso. Y lo vimos en el monte, en el falso monte Sinaí en Egipto el 13 de noviembre. Ya vemos el gobierno mundial en acción. Ya vemos los tratados de paz que se están haciendo. Ya vemos el nuevo orden mundial. Ya oímos la implementación del dinero digital. Ya vemos la nueva amenaza del rebrote del COVID para nuevamente controlar a las personas. Amados hermanos, despierta, despierta pueblo de Dios. Este es el consejo del apóstol Pablo, Efesios 5, 14, 19. Por lo que dice el Señor, despiértate, iglesia, tú que estás durmiendo, viviendo como el mundo, hablando como el mundo, vistiéndote como el mundo, celebrando las fiestas del mundo. Despiértate, iglesia, porque ya Cristo viene. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis más insensatos, sino entendidos, para cual sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Amados hermanos, esta cita es para ti. Cita de la señora Guay, Educación. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder y mediante su esfuerzo. La obra se había terminado. Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle la recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida ¿de quién? De Cristo. Esta otra cita dice: es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ha fallado la palabra de Dios. Nunca debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Dios ha encomendado a su pueblo una obra que debemos terminar en la tierra. Y esa obra es la predicación del mensaje del tercer ángel, lo que no está haciendo la iglesia hoy. La iglesia hoy no habla del mensaje del tercer ángel, ni del evangelio eterno, ni de la hora del juicio, ni de la bestia de Apocalipsis. No, eso no se habla, ni de salir de Babilonia. Miren, ¿cuándo es que va a terminar esto? Cuando se predique el mensaje del tercer ángel. Ya no se predica la verdad presente en la iglesia, está prohibido. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Dios ha encomendado a su pueblo una obra que debe terminarse en la tierra. El mensaje del tercer ángel debía predicarse. Las mentes de los creyentes debían dirigirse hacia el santuario a la hora del juicio, donde Cristo había entrado para realizar la expiación por su pueblo. Había que llevar adelante la reforma del día de reposo pisoteada en la iglesia hoy. Ya hoy no se guarda el sábado, se celebran fiestas en la iglesia, día de la hispanidad, celebrándola en sábado, y pastores llevando su iglesia en barco a pescar en sábado, celebraciones de adoración y recreación y de juego en sábado. Todo eso está ocurriendo, mi hermano. No se respeta el sábado.
La brecha abierta en la ley de Dios debía ser reparada. El mensaje debía proclamarse en alta voz para que todos los habitantes de la tierra pudieran recibir la advertencia. El pueblo de Dios debía purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para presentarse delante de Él sin mancha en el momento de su venida. Amados hermanos, fíjense si el pueblo de Dios es necio como el pueblo de Israel antiguamente. Dios te dice, iglesia, prepárate, Maranata. El Señor viene. 17 de febrero dice, oh, si el pueblo de Dios tuviera conciencia de la inminencia de la destrucción de miles de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría, pero siguen en las ciudades, disfrutando de las ciudades, de la comodidad de las ciudades, pero pronto vas a experimentar el haber rechazado el mensaje de Dios. Eso te lo dejo a ti, porque está uno cansado de decirlo y la gente sigue igual. Miren, hermano, lo que dice el Señor. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. La tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, de guarida y de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, por favor, salid de ella, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibiréis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de la maldad. Por eso dice el Señor a través del antiguo profeta Amós, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Amados hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios derrame el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Que abra nuestro entendimiento. Que abra nuestros ojos. Primeramente para ver las maravillas de su ley. Para contemplar a Jesús, que es la obra que debemos hacer. Y de prepararnos para el encuentro con Cristo. Vivimos los días finales. La mundanalidad, la incredulidad, la rebelión y la murmuración está cundiéndolo todo aún dentro del pueblo de Dios. Pero tú tienes que ser de ese remanente. Proponte de ser del remanente que sale de la Babilonia espiritual que se está introduciendo en nuestras iglesias. Prepárate para el encuentro contigo. Cristo derramará su espíritu y te va a decir, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que esa sea tu experiencia. Es mi deseo y es mi oración. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos el ejemplo de rebelión, de mundanalidad, de incredulidad, de murmuración que hubo en el pasado. Esto tardó mucho tiempo para que Israel se demorara en entrar en la Canaán terrenal. Pero, Señor, tristemente los mismos pecados lo estamos viendo. Pero tú en esta mañana nos has hablado para que salgamos de la Babilonia que se está introduciendo dentro de la adoración cristiana. Por favor, Señor, despiértanos. Por favor, Señor, envía tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, no nos dejes tranquilos y ayúdanos para que podamos prepararnos para el encuentro contigo. Da tu bendición a cada alma que escuche este mensaje y el poder de tu Espíritu para que pueda convencerse de pecado, justicia y de juicio y prepararse para el encuentro contigo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me les bendiga y feliz sábado.